Hola chicos, ¿cómo están? Como siempre, es un placer saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien y estén gozando de salud ustedes y su familia, ¿verdad? La clase pasada estábamos analizando ya la tercera parte del artículo tercero constitucional. Hablamos del por qué se le considera laica, ¿verdad?, la educación, y por qué esta laicidad tiene que ver mucho con la libertad religiosa de la que habla el artículo 24 constitucional. Hoy vamos a seguir analizando el artículo tercero constitucional y vamos a empezar. ¿Cuál será el criterio que orientará a la educación que se imparta dentro del país? El artículo tercero constitucional nos menciona que el criterio o los criterios que servirán para orientar la educación en el país se basarán, uno, en el resultado del progreso científico. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a estar en constante actualización. Es decir, si hay un progreso científico, obviamente vamos a ir adaptando la educación a ese progreso científico. Además de que la educación luchará contra la ignorancia y todos los efectos que ésta pueda tener. Es decir, uno de los criterios básicos de la educación es precisamente eliminar lo más que se pueda la ignorancia, el analfabetismo, con la finalidad de que los habitantes del país mexicano sean más abiertos mentalmente y conozcan más de lo que pueden desconocer. Además que va a servir para luchar en contra de la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. La servidumbre de la que habla esta parte del artículo hace referencia al hecho de que tú seas manipulado, al hecho de que las personas te humillen o puedas creerte menos que las personas y por ello piensas que tienes la obligación de servirles. Fanatismos hace referencia precisamente al hecho de que te declares fan o te declares ferviente admirador de algo, de tal manera que estés dispuesto a entregar tu vida por alguien o por ese algo. Y prejuicios, que hacen referencia al hecho de que tú hagas juicios de las personas, de ciertas situaciones, antes de conocer el entorno de esas personas o de esas situaciones. Por ejemplo, el hecho de que seas una persona discriminativa, que no seas tolerante, todo ello, ¿no? Además que la educación tendrá otros criterios como la democracia. Nos habla de que la educación, en el inciso A de esta parte del artículo, será democrática, no solo considerando la democracia como un régimen político, un régimen que es parte de la República Mexicana, sino también como un sistema de vida, ¿sale? Fundado, dice, en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que como mexicanos reconozcamos a la democracia como parte fundamental del crecimiento económico, social, cultural de nuestro país. El hecho de que tomar decisiones consensadas, tomando en cuenta la mayoría, pues obviamente va a repercutir en tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y también nos dice que la educación va a ser nacional. ¿Por qué? Porque va a atender a la comprensión de todos los problemas del país, al aprovechamiento de todos los recursos, es decir, intenta que como mexicanos pues aprovechemos a través de la educación, tengamos respeto por nuestros recursos y los aprovechemos de manera adecuada, tengamos amor a nuestra patria, defendiendo nuestra independencia en todo momento, nuestra cultura. También habla de que la educación como criterio también que la orienta va a contribuir a la mejor convivencia humana, es decir, que podamos convivir de manera pacífica, de manera armónica, solidaria, para poder alcanzar nuestros fines en conjunto, ¿verdad? Por lo tanto, va a promover el respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, el interés general de la sociedad, la fraternidad, la igualdad de derechos, evitando en todo momento que haya privilegios de razas, de religión, de sexos o individuos. O sea, es nacional, es igualitaria para todos, ¿sale?
Y también nos dice que será equitativa, ¿sale? Es decir, el Estado tiene que implementar todas las medidas que favorezcan el ejercicio pleno de la educación a todos los individuos, a todas las personas, sin importar sus características, sin importar las desigualdades, el género que éstas puedan tener, ¿verdad? Nos habla también de ciertos principios o fines que se han de promover en las escuelas que tienen marginación, para que mejoren pues las condiciones de vida de los que allí estudian y de las propias escuelas. También aquí vamos a encontrar el fundamento de la educación para adultos, ¿no? Al hablarnos de que la educación será equitativa, pues también nos habla que se le ha de establecer o de ejecutar a todas las personas sin distinción alguna, y por ello es que aquí encontramos el fundamento de la educación para adultos, en las que pues el Estado tiene que implementar estrategias para que se les asegure a las personas adultas su derecho al acceso a las instituciones educativas en sus diferentes tipos y modalidades, ¿verdad? También nos habla de la educación pluricultural, de la educación indígena. La siguiente característica es que la educación será inclusiva, es decir, va a incluir a todo individuo, tomando en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, ¿verdad? Se van a realizar ajustes razonables a la educación, al sistema educativo, con el fin pues de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, cosa que pues es muy difícil, sobre todo en el sistema educativo mexicano, toda vez que los docentes pues no tenemos la capacidad muchas veces de tratar a individuos que tienen alguna capacidad distinta a las que conocemos habitualmente. Entonces es importante ahí la tarea de la capacitación, ¿verdad? También nos habla de que será intercultural al promover pues la participación, la convivencia de personas de distintas culturas para conocer pues las diferentes tradiciones, costumbres, diferencias y promover pues la inclusión social. También nos habla que la educación será integral, es decir, educará para cualquier aspecto de la vida, es decir, integra varios conocimientos que de alguna manera pues nos ayudan a ser mejores personas, mejores profesionales y a superar cualquier obstáculo que la vida nos pueda presentar, ¿no? Por eso es que habla de que la educación no solo son conocimientos intelectuales, sino también actitudinales, éticos, procedimentales, y finalmente esta parte es una parte adicionada, no se encontraba en el sexenio anterior. Nos dice que la educación tiene que ser de excelencia, es decir, debe de tener un mejoramiento constante, continuo, que promueva pues el máximo logro de los aprendizajes de los educandos, obviamente para promover en ellos el pensamiento crítico, el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. En esta parte pues la educación hace hincapié en que no solo se enseñe por enseñar, sino se promueva que los alumnos pongan al máximo todos sus aprendizajes, todas sus capacidades, para que sean alumnos de excelencia, no alumnos de 6 o de 7, sino alumnos que luchen por la excelencia día con día, ¿verdad? Y finalmente habla de que toda la educación que el Estado imparta será gratuita, ¿sale? Sin embargo, quiero hacer la aclaración aquí, que no porque sea gratuita los padres no van a dar ninguna cooperación. O sea, las cooperaciones no son obligatorias, son como parte de una solidaridad entre los actores educativos. Sin embargo, esas cuotas no se consideran como un cobro a la educación ni tampoco son obligatorias, y por ello te deben de prohibir la entrada a la escuela, ¿no? Y posteriormente ya nos vamos a la fracción quinta del artículo 3º, que nos habla acerca de un tema muy importante, que es el progreso científico o el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.
Y nos dice en esta parte que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, y aquí aparece una cosa muy interesante de la que se habla en el ámbito internacional como tendencia de la política educativa actual, que es la sociedad de la información y la difusión del conocimiento. Si hay un avance tecnológico, es importante ponerlo a disposición de la sociedad para hacerle la vida más fácil y para que ésta a su vez pueda conocer, ¿no?, del avance tecnológico y científico y promover también el avance. Esta fracción es fundamento de la existencia del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del país, que se encarga de promover todo esto del desarrollo científico, de la investigación científica, ¿no? Y nos vamos a la fracción 7, que es el fundamento de la educación particular o de la educación privada, que nos habla que también los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades, obviamente adecuándose a los términos que establezca la ley, ¿verdad? En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria normal, pues los particulares deberán impartir la educación con apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los planes y programas ya establecidos por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Bien, no me voy a quedar mucho en esta parte de la educación que imparten los particulares, porque vamos a ver un acuerdo que habla acerca de todo lo que tiene que ver con educación que impartan los particulares. Entonces no me voy a quedar mucho en esta parte para que lo veamos con mayor detenimiento cuando veamos el acuerdo, ¿verdad? De ahí, esto es lo más importante que a mí me parece que ustedes sepan sobre el artículo 3º constitucional. También habla el artículo 3º de un organismo que viene a sustituir, les decía yo, el INE, que es el organismo para la mejora continua de la educación. Ese es el organismo a través del cual pues se va a medir la calidad educativa que tengan nuestros docentes, nuestras escuelas, si se están alcanzando los objetivos o no. Esa parte del artículo solamente habla de la organización de ese organismo, de su funcionamiento, de quiénes lo van a integrar, cuánto van a durar en el cargo, cosa que no me parece tan relevante para que veamos los demás artículos que nos establece pues bases del sistema educativo en el país. Le vamos a dejar hasta aquí, chicos, cuídense mucho, como siempre, un placer.